experiencia educativa, de la generación de vínculos y lo más importante y tal vez el reto más grande para nosotros como maestros, como maestras, el generar ese deseo profundo de estar y de permanecer en la escuela. Y con miras pues a esta gran meta para la línea de trayectoria inicial es que se plantea ese objetivo general para el módulo 1, pues que me permito leer en ese momento, que es contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas de las maestras y maestros de educación inicial y básica primaria mediante procesos de formación y acompañamiento situados para promover desde una mirada territorial y de diversidad el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños y su tránsito efectivo hacia la siguiente fase de su trayectoria educativa. Y con esto, pues nos enfocamos en nuestros objetivos específicos. Una inquietud antes de continuar, se inició la grabación, qué pena. Sí, señor, ahí está el mensaje. Era por confirmar que es que mientras veo la presentación no puedo ver Teams. Entonces, tenemos primero promoviendo la reflexión de los maestros, o ese primer objetivo específico se enfoca en promover la reflexión de los maestros y maestras como punto de partida, como base de ese proceso de transformación de su práctica pedagógica, que incidirá definitivamente en esos procesos de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. Segundo, propiciando el diálogo pedagógico desde el reconocimiento de su lugar como sujetos políticos y de saber que permitan fortalecer su práctica pedagógica para la promoción del desarrollo del aprendizaje en perspectiva de lo que será su tránsito por la trayectoria pedagógica completa. Tercero, un tercer objetivo específico, que es promover un proceso de construcción colectiva que permita movilizar saberes, vivencias y emociones de las maestras y los maestros alrededor de la organización de las prácticas pedagógicas desde y para la diversidad, desde las interacciones, los ambientes, desde esas experiencias pedagógicas que se desarrollan y que se deben desarrollar en esta trayectoria inicial. Y por último, construir e implementar procesos de formación y acompañamiento que permitan desde el trabajo colaborativo reconocer, contrastar, problematizar, registrar y compartir aquellas situaciones, relaciones y concepciones que definen las prácticas pedagógicas en la trayectoria inicial. Ok, y es que como se ha indicado en otros espacios y en algunos documentos, la proyección de la ruta de acompañamiento está planteada a 2 años, correspondiente pues a los años 2023 y 2024, periodo dentro del cual se desarrollará para 2023 una fase de apertura que ya surtimos, que acabamos de pasar, una fase 1 y una fase 2, que van a ser correspondientes a 2 módulos de formación, módulo 1 y módulo 2. Módulo 1, el que estamos empezando a desarrollar, que es esa organización de la práctica pedagógica según los momentos de vida, y el módulo 2, que está proyectado como las prácticas pedagógicas para atención de la diversidad. Y para 2024, el próximo año, pues igualmente tendremos una fase de apertura y la fase 3 y la fase 4, que pues corresponderán igualmente a 2 módulos de formación. El módulo 3, que se denomina Ambientes y Experiencias Pedagógicas para garantía de la trayectoria educativa, y el módulo 4 como interacciones en el aula. Cada periodo, es decir, cada año, 2023 y 2024, pues tendrá su correspondiente fase de cierre y balance al final de cada uno de los años. Hemos venido hablando de la metodología, pero bueno, enfoquémonos en el aspecto desde trayectoria inicial, en donde el enfoque metodológico que se plantea desde el equipo pedagógico del programa y para el programa parte de la propuesta metodología del recorrido de aprendizaje que pues, nos estuvo compartiendo
Astrid Cáceres, actual directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que pues hasta hace un tiempo apoyaba desde el Ministerio de Educación al programa Todos Aprender y bueno, y que afortunadamente nos sigue apoyando ahora desde su nuevo rol como directora del ICBF y que esto pues que en línea con los propósitos que establece nuestro PTA, establece como fin promover espacios para la reflexión pedagógica en los equipos docentes, en tutores, en formadores que participan del proceso de formación y acompañamiento situado. Y es que esto cobra sentido al buscar reafirmar el saber y la experiencia de los docentes como base de la transformación de las prácticas pedagógicas. De aquí que la propuesta de la metodología de formación y acompañamiento tome como punto de partida el reconocimiento del papel de los docentes como creadores, como posibilitadores del proceso educativo. Es así como se busca que cada docente contribuya a la estructuración, a la construcción de conocimiento desde su saber, desde su experiencia, desde las características de su aula, desde las características de su institución, de su territorio y pues de las demás características que puedan ser acuñables desde su contexto. De aquí, en la diapositiva que tenemos en este momento en pantalla, encontremos algunas características metodológicas de esta propuesta. Por ejemplo, y como había mencionado anteriormente, que se fundamenta en la reflexión, acción propia del sujeto. Esto de la mano del reconocimiento del maestro, de la maestra, que sean reconocidos como profesionales con alta capacidad reflexiva. Tal vez esto es la parte fundamental de toda esta metodología. Y esto nos trae que sea indispensable que dentro del proceso de formación y acompañamiento con los docentes se tomen en cuenta como en su rol como expertos en sus respectivas áreas, sensibles de esas situaciones que afectan su labor, conocedores de las situaciones que marcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto propio, porque vamos a tener un proceso también de aprendizaje muy importante por parte del maestro, pero también el de sus estudiantes, capaces de reconocer la dinámica que genera su práctica y pues a partir de ello asumir acciones para transformación de la misma, que pues va muy en línea de ese gran objetivo que a lo largo de todo ese tiempo que lleva el programa pues ha asumido. Y por estos factores es que la propuesta metodológica está encaminada a generar una dinámica de trabajo para la formación y el acompañamiento, que tenga en cuenta ese punto de equilibrio y articulación entre el qué y el cómo se aprende, para con ellos determinar el qué y el cómo se hace, el qué y el cómo se desarrolla, el qué y el cómo se valora. Vemos que ese es qué y ese cómo en las etapas de aprender, de hacer, de desarrollar, de valorar. Y pues esto va de la mano lograr también mantener esa continuidad, esa complementariedad entre los momentos y las acciones que se desarrollan para cada módulo. Y para lograr todo esto, y partiendo de la mencionada metodología del recorrido de aprendizaje, es que se plantean los momentos metodológicos que hemos visto en estos días: el ver, el comprender, el transformar, el recordar y compartir. Y pues es importante aclarar que estos no son equiparables de manera directa a los momentos que veníamos manejando en nuestras formaciones. Hablo de la exploración, la estructuración, de la práctica, la transferencia. Claro, hay algunas características que sentiremos que son similares, pero la gran diferencia se establece en que ver, comprender, transformar, recordar y compartir no son solo momentos que organizan nuestros momentos de formación, sino que también organizan, estructuran los momentos que constituyen todo el módulo de formación y acompañamiento a desarrollar con los pues, docentes de nuestras instituciones educativas. Y es que si revisamos esta diapositiva, encontramos en el centro de la propuesta metodológica dos pilares.
el ser maestro y la práctica pedagógica. Y a su alrededor cada uno de los momentos se menciona. A grandes rasgos y partiendo de nuestro momento inicial, encontramos, encontramos el ver como ese punto de partida del proceso reflexivo. Ese momento que nos posibilita darnos cuenta y dar cuenta de nuestras propias acciones y de la diversidad de factores, de condiciones que las determinan. Con relación a nuestros fundamentos de reflexión-acción, la reflexión nos permite tomar en cuenta esa relación entre la teoría y la práctica como equivalentes de lo que pensamos y de las acciones que generamos a partir de eso que estamos pensando. Entonces, ver está asociado con esa capacidad para detenerse con el propósito de observar, de reconocer situaciones, de reconocer concepciones y de establecer esas relaciones de nuestra propia experiencia con ese ser profesional y con esa práctica pedagógica. En el comprender, ya estaríamos hablando de ampliar esa mirada, de contrastar ese saber propio con el de mis compañeros, con el de los otros, para así encontrar nuevas perspectivas, nuevas formas de hacer, nuevas formas de construir, nuevas formas de enseñar. Hace parte también de ese proceso de documentarnos para encontrar sentido a esas nuevas perspectivas y apropiarlas pues, en nuestra labor pedagógica. Y como dije en un principio, pues es ampliar esa mirada conceptual, es ampliar esa mirada metodológica sobre determinadas situaciones y sobre determinadas concepciones de esa práctica docente. En el transformar, podemos decir que se parte de esa movilización de acciones y posibles transformaciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando a los maestros y a las maestras a mirar en su interior, en la intimidad de esa práctica pedagógica y en esos hallazgos que encontró pues en ese proceso inicial de observación que fue analizando en ese proceso de comprensión y que fue complementando y apropiando en ese momento de comprensión y pues esto dando luz a planes de acción, a productos de sus reflexiones, de la información recogida de sus pares, de ese proceso de documentación, de formación y lo más importante y por supuesto de los acompañamientos en el aula realizados pues por ustedes los tutores para que así pues se logren esos cambios, esas mejoras, finalmente se logren esas transformaciones que le permitan mejorar las experiencias del aula con los niños y las niñas. Y finalmente, llegar a hacer recordar y compartir que es importante iniciar aclarando que este momento no es meramente, no es netamente un cierre del proceso de formación y acompañamiento. A veces como que manejamos esa idea y llegamos a nuestro momento de cierre y balance, ya que realmente es una invitación a recoger de manera sistémica los diferentes momentos vividos. Y esto hace que este recortar y compartir pues sea parte de los momentos anteriores, de ese ver, de ese comprender, de ese transformar, de dar una mirada a esas reflexiones desarrolladas, a ese conocimiento construido, a las transformaciones logradas y a los, digamos, productos que surten o que son evidenciables de todo este proceso. Y para lograr este objetivo, es necesario que durante el proceso de formación, durante el proceso de acompañamiento, pues vayamos haciendo pausas, nos tomemos algunos momentos para, bueno, ¿cómo va a ir documentando todo esto que estoy movilizando? ¿Cómo va a ir haciendo memoria de cada uno de esos momentos importantes pues, en trayectoria de cada uno de los procesos nuevos que estoy surtiendo para que finalmente lo que busquemos sea dejar huellas sobre ese camino recorrido y poder tener esas herramientas, esos mecanismos de compartir lo vivido. Y con esto, pues, con esto le doy la palabra a mi compañera Glorita. Glorita, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Hay eco? Ah, no, ya no. Vamos entonces ahora a entrar en materia de lo que es el módulo 1. El módulo 1 para esta fase consiste en la organización de la práctica pedagógica según los momentos del curso de vida. Adelante, Germancito.
Entonces, ¿cómo se organiza esta práctica pedagógica según los momentos del curso de vida? Pues bien, para este módulo 1 tenemos también objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general está basado, está fundamentado y se construyó además teniendo en cuenta los referentes de calidad, y es que consideremos la continuidad entre los referentes de calidad de la educación inicial y de la educación básica hasta grado tercero. Es hacer ese puente, esa hilación entre estos documentos para organizar la práctica pedagógica y que no nos queden procesos desarticulados, procesos sueltos, sino que precisamente todas esas metas que se quieren lograr con el niño en educación inicial se continúen en la primaria. Entonces, ¿cómo se hace? Logrando ese diálogo entre esos referentes de calidad que existen para educación inicial y para básica primaria. Los objetivos específicos son promover la reflexión sobre el sentido y la utilidad para la práctica pedagógica de los referentes pedagógicos y curriculares de la educación inicial, preescolar y la básica primaria. Como un segundo objetivo es identificar las relaciones entre lo que se espera del desarrollo y el aprendizaje en el momento de la vida de los niños y de las niñas hasta grado tercero y la continuidad curricular en la práctica pedagógica de la trayectoria inicial. Y esto de identificar no es una tarea fácil, porque mis profesoras y profesores, pues no es una tarea fácil porque es que no es una tabla rasa de conocimiento el tema de el tema de los documentos técnicos. ¿Por qué? Porque si bien es una guía, un rutero que nos dice cómo y qué hacer en el aula, los territorios y las poblaciones son diferentes, ¿cierto? Incluso estando en el mismo departamento, estando en el Huila, lo que se trabaja en el norte del Huila es diferente a lo que se trabaja al sur del Huila. ¿Por qué? Por esas dinámicas sociales que tienen los niños en su territorio. Entonces, de allí, esto de identificar las relaciones para el desarrollo y el aprendizaje del niño y de la niña en los referentes de calidad no es una tarea fácil, y de verdad hay que sentarse a pensar cómo se trabaja esto. Bien, proponer acciones necesarias en la organización de la práctica pedagógica para favorecer el desarrollo y el aprendizaje durante el momento de vida en que se encuentran los niños y niñas en la trayectoria inicial. ¿Y cómo organizamos esa práctica pedagógica? Con las vivencias que se tienen en cada territorio y con ese blanco y negro que se nos va presentando en todo momento en el territorio. Los territorios son cambiantes. Por esa razón, cuando nosotros nos encontramos en el aula planeaciones que son continuamente todos los años, ya la planeación está hecha, profe, pues ¿para qué vamos a hacer planeación si es la misma del año pasado? Son los mismos temas, los mismos desempeños, los mismos estándares, entonces ya tenemos las actividades hechas hace como 5 años. Pues no, eso no debe ser así porque nuestra población es cambiante. Ahora sí, Germancito, adelante. Bueno, ¿cuál es la metodología del módulo 1? Básicamente está fundamentada en los momentos que Germán explicó hace un momento, y es activar la reflexión, entonces mirar con ojos bien grandotes qué población tenemos en nuestras aulas, qué vamos a trabajar con esa población que tenemos en nuestras aulas y qué sentido tienen los referentes y los estándares, ¿cierto? Todos esos documentos técnicos que nos habla el ministerio, que nos habla la norma, la ley, cómo vamos a aterrizar esos documentos técnicos a las necesidades de los niños y las niñas en el aula. Cómo hacemos ese diálogo y cómo entablamos conversaciones con nuestros maestros para lograr llegarles a ellos, porque yo sé que nosotros tenemos una camisa un poco fuerte de llevar, y es que es transformar esas prácticas, ¿cierto? Transformar eso que los maestros han venido haciendo durante años y años y años, y hacerles ver
que cuando nosotros cambiamos la forma de ver a los niños, cuando cambiamos la forma de ver los documentos técnicos, entonces así vamos a encontrar el camino para didácticas y momentos de aprendizaje significativos para los niños y las niñas. Vamos a hacer transformaciones en la práctica pedagógica ¿desde dónde? Desde la planeación, desde ver cómo nos funcionan las estrategias, las herramientas que llevamos al aula, cómo acompañamos a los niños en el aula y buscamos mayores y mejores alternativas para que los niños puedan llegar a esos aprendizajes esperados, como a través de la retroalimentación y del volver a hacer, ¿cierto? Porque a veces una actividad no nos sale bien, pues volvemos y la hacemos. La idea es precisamente que los niños adquieran esos aprendizajes, esos conocimientos que nosotros estamos llevando al aula. Recordar y compartir es recoger precisamente, documentar de lo que nos hablaban en el webinario el martes, y es documentar todas esas experiencias vividas. ¿Para qué? Para que nos sirvan como una herramienta para reflexionar sobre esa práctica que estamos teniendo en el aula y cómo vamos a seguir de ahí en adelante, ¿cierto? Para que no sean temas acabados, temas vistos, sino que sea una hilación del conocimiento a lo largo de la trayectoria educativa de los niños y las niñas. Adelante, Germancito. Bueno, entonces la estructura del proceso de formación y acompañamiento para este módulo de educación inicial está fundamentado en actividades como talleres, que son sesiones de trabajo situadas las que vamos a tener en esta semana, y acompañamiento en aula. Ese acompañamiento en aula va a ser fuerte porque vamos a mirar todas las fases de la planeación, vamos a hacer que esa planeación realmente sea significativa en el aula y que cumpla esas fases que están, de acuerdo, todas esas fases que están puestas en el acompañamiento del aula. Bueno, Germancito nos está colocando en el chat el documento que se llama Bitácora, que algunos de ustedes ya lo tienen impreso y es lo que vamos a trabajar ahora mismo que sigamos. Bueno, entonces tenemos los momentos de ver, comprender, transformar, recordar y compartir. Estos momentos se van a trabajar precisamente en los talleres y en el acompañamiento en aula. ¿Por qué en los talleres? Porque aquí es donde nosotros como tutores vamos a ver cuáles son las necesidades reales de nuestros docentes cuando hagamos los talleres, de acuerdo a los diálogos que vamos a tener con los profesores, y de allí vamos a sacar las necesidades que tienen los establecimientos educativos y los maestros, porque esas necesidades a veces son diferentes, ¿cierto? Vamos a comprender, a transformar y a recordar y compartir, es decir, a buscar alternativas para cubrir esas necesidades que nos hablan nuestros maestros en cuanto a su quehacer y necesidades precisamente que nos comunican que tienen los niños y las niñas en el aula. ¿A través de qué lo vamos a hacer? De comunidades de aprendizaje y actividades pedagógicas complementarias. También nos vamos a reunir con el directivo docente para dar inicio a este módulo 1 y para dar el cierre en la última semana de acompañamiento. Adelante, Germancito.